Bien, vamos a empezar con la clase. Y esta clase es para entender qué es la tolerancia inmunológica. Y cuando se pierde la tolerancia inmunológica, estamos hablando de que aparecen las enfermedades autoinmunitarias, ¿no es cierto? Y tratar de comprender por qué aparecen enfermedades autoinmunitarias en el organismo. Por lo tanto, empezaremos viendo qué es la tolerancia inmunológica. La tolerancia inmunológica es la falta de respuesta del sistema inmunológico contra nuestros tejidos, contra los antígenos propios que le permiten que nos permite una armonía de la subsistencia, o sea que nuestro sistema inmunológico nos tiene que defender en vez de atacarnos a nuestros tejidos y a nuestros antígenos. Esa es la tolerancia inmunológica. Que el sistema inmunológico, que generalmente nos defiende de todas las agresiones externas e internas, ese sistema inmunológico es que nos protege de que nosotros adquiramos alguna enfermedad, ya sea por agentes externos o por nuestros propios tejidos lesionados o dañados. ¿Sí? Entonces, de eso estamos hablando cuando hablamos de tolerancia inmunológica. Acá he puesto, el sistema inmunológico protege a nuestros tejidos, es un fenómeno normal y está presente desde la vida fetal. Si no tuviéramos nosotros este sistema inmunológico que nos defiende de todas las agresiones internas y externas, sería imposible la vida, ¿no es cierto?, desde que nacemos. Normalmente el sistema inmunológico del organismo puede distinguir los antígenos y los tejidos propios y no los ataca. Esa es la tolerancia inmunológica. Entonces, la pérdida de esta tolerancia inmunológica o autotolerancia también se llama, cuando el sistema inmunológico acepta todos nuestros tejidos propios, nuestros antígenos propios, entonces acepta, los reconoce como propios y los acepta y no los ataca. La pérdida de esta autotolerancia es la causa de la aparición de las enfermedades autoinmunitarias, ¿sí? Ahora, ¿cómo se produce la autotolerancia inmunológica? Esta autotolerancia inmunológica en los órganos linfoides centrales y en los órganos linfoides periféricos, estos linfocitos que participan, los linfocitos T, los linfocitos B, que participan en la reacción inmunológica, tienen que desarrollarse, tienen que proliferar, tienen que diferenciarse en los órganos linfoides, tanto centrales como periféricos. Eso es lo que vamos a explicar en esta clase, cómo se logra esta autotolerancia y cómo se pierde esta autotolerancia. Por eso se dice la autotolerancia inmunológica se clasifica en central y periférica. Estamos hablando de los órganos centrales, como es el timo y la médula ósea, y los órganos linfoides periféricos, como son los ganglios linfáticos. Tolerancia central. Quiere decir que a nivel de los órganos linfoides centrales como el timo y la médula ósea van a proliferar los linfocitos T y los linfocitos B. A esa proliferación se llaman clones de linfocitos T y de linfocitos B. Estos linfocitos T y estos linfocitos B se van a poner en contacto con los antígenos que ya existen en estos órganos linfoides centrales. ¿Sí? Y al ponerse en contacto con estos antígenos propios que se encuentran ya en estos órganos linfoides, se van a hacer autorreactivos, porque van a empezar a reconocer los antígenos propios, ¿sí? Que se encuentran en el timo. Estos linfocitos o estos clones de linfocitos T, de linfocitos B que están madurando para defender al organismo y que se ponen en contacto con los antígenos propios, se activan. Y como son linfocitos que han reconocido antígenos propios, estos linfocitos tienen que ser eliminados del sistema del organismo
o tienen que ser suprimidos en su reacción, ¿no es cierto? Y por eso es que tenemos la eliminación clonal, que es una forma de adquirir la tolerancia central. Veamos, después tenemos la anergia clonal, que también es para que los linfocitos T no destruyan a los antígenos propios, a los tejidos propios, eso se llama tolerancia central. Y hay una población de linfocitos T supresores que se forman en esta maduración de los linfocitos T y los linfocitos B frente a antígenos propios. Esos tienen que ser eliminados, tienen que dejar de funcionar, o de lo contrario tienen que convertirse en linfocitos supresores para salir y presentarse en los órganos periféricos. Vayamos analizando estos tres elementos que son la forma de deshacernos de estos linfocitos T y B que pueden reaccionar contra nuestros antígenos. 1. Tienen que ser eliminados por apoptosis. Esos linfocitos T y B que han sido expuestos a los antígenos propios en el timo y en la médula ósea tienen que ser eliminados por apoptosis. A eso se llama eliminación clonal. A todos los linfocitos T que se han puesto en contacto con antígenos propios que están en el timo, en la médula ósea, tienen que ser eliminados. ¿Cómo? Por apoptosis. Luego también tenemos otro camino. Los linfocitos que han adquirido la capacidad de distinguir lo propio de lo no propio, si no son eliminados, dejan de responder y se tornan inactivos. A eso se llama anergia clonal. Cada uno de estos, la apoptosis, la anergia clonal, vamos a ir explicando su mecanismo, cómo se produce. Ahora solamente es decir, cómo logramos la tolerancia central en el timo y en la médula ósea, eliminando por apoptosis o haciendo que esos linfocitos T no sean funcionales, y una población de linfocitos T supresores específicos logran la tolerancia, formando la proliferación y la diferenciación de las células que responden a los autoantígenos. ¿Sí? Es así como estos linfocitos T supresores van a ir a frenar estos linfocitos T que pueden destruir y atacar a nuestros autoantígenos y a nuestros tejidos. Este es el mecanismo de la tolerancia central. ¿Cómo se produce la tolerancia central? En primer lugar, se produce un reordenamiento genético de los receptores TCR, de los linfocitos T inmaduros, que se encuentran en la médula ósea o en el timo, si estamos hablando de linfocitos T o de linfocitos B. Y por lo tanto van a dar lugar a la formación de linfocitos T con receptores de alta afinidad para los antígenos propios. O sea, los linfocitos T y los linfocitos B, tanto en el timo como en la médula ósea, se ponen en contacto con los antígenos propios, y estos linfocitos T inmaduros van a reordenar genéticamente sus receptores para reconocer a antígenos propios. Cuando estos linfocitos T autoreactivos y maduros se encuentran con los antígenos propios en el timo, muchos mueren por esos linfocitos que se han puesto en contacto con los linfocitos, con los antígenos propios de la médula ósea y del timo, ¿no es cierto?, tienen que desaparecer. Y una forma de desaparecer es por apoptosis. A esto se llama selección clonal o eliminación negativa. Responsables de la eliminación de los linfocitos de autorreactivos, pero inmaduros, porque estamos hablando de tolerancia central. Los linfocitos T inmaduros autorreactivos que reconocen autoantígenos en el timo, que no mueren, evolucionan a linfocitos T reguladores. Esos linfocitos T reguladores van a pasar, como no han muerto en el timo, entonces se convierten en linfocitos T reguladores que van a ir a la sangre, pueden pasar a la sangre y de ahí ir a los órganos linfoides periféricos. Existen proteínas como la proteína aire
que es un regulador autoinmunitario que estimula la expresión de algunos antígenos propios en el timo. Por esto es fundamental la eliminación de los linfocitos T inmaduros específicos autorreactivos que reaccionan frente a los autoantígenos. Entonces, podemos decir de que existen algunas proteínas reguladoras autoinmunitarias que estimulan la expresión de los antígenos propios en el timo y que es fundamental para la eliminación de los linfocitos T inmaduros específicos autorreactivos. La tolerancia central de los linfocitos B. Los otros son tolerancia central de los linfocitos T en el timo. Y la tolerancia central de los linfocitos B es en la médula ósea. Igual, en los linfocitos B inmaduros que se ponen en contacto con antígenos propios, tiene que existir una edición del receptor del linfocito B. ¿En qué consiste esta edición del receptor del linfocito B? Que van a hacer un reacondicionamiento genético de sus receptores, convirtiéndose en, o sea, se llama reordenamiento genético de los receptores cuando se ponen en contacto con los antígenos propios. Entonces, ese reordenamiento genético de los receptores que lo va a realizar los linfocitos B en la médula ósea va a permitir formar nuevos receptores específicos para antígenos propios. A esto se llama edición de los receptores de los linfocitos T. Luego también la tolerancia central de los linfocitos B que se realiza en el timo es que los linfocitos B que se han puesto en contacto con los antígenos propios tienen que morir por apoptosis. Eso es lo que ocurre cuando estamos hablando de tolerancia central de los linfocitos B en la médula ósea. Si no se produce la edición del receptor, si no se forman nuevos receptores para reconocer los antígenos propios, el linfocito B autorreactivo sufre apoptosis, liberando del organismo a los linfocitos autorreactivos que son potencialmente peligrosos para las células maduras de reserva. Quiere decir que si estos linfocitos autorreactivos salen a la circulación sanguínea, llegan a los órganos periféricos, a los órganos linfoides periféricos y de aquí a los tejidos, van a empezar a destruir las células maduras de reserva. Eso es incompatible con la vida o va a ser la causa para que aparezcan enfermedades autoinmunológicas. Ahora, esta tolerancia que se ve, estos mecanismos de querer deshacernos de los linfocitos T, de los linfocitos B autorreactivos, tanto en el timo como en la médula ósea, no es perfecta, dice esta tolerancia central. No es perfecta. Por lo tanto, van a escapar estos linfocitos T, estos linfocitos B autorreactivos a los órganos linfoides periféricos. Por eso es que existe la tolerancia periférica, tanto de los linfocitos B y de los linfocitos T. Aquí hablamos, la tolerancia central no es perfecta. No todos los antígenos se encuentran en el timo, también se encuentran antígenos propios en los órganos linfoides periféricos. Los linfocitos T portadores de receptores para autoantígenos escapan hacia la periferia, dice, del timo y de la médula ósea. Los linfocitos B autorreactivos que se escapan de la selección negativa que se realiza en la médula ósea influyen en la lesión tisular, a no ser que sean eliminados o bloqueados. O sea, si ha fallado la tolerancia central, existe la tolerancia periférica. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los linfocitos T, los linfocitos B que han escapado a los órganos linfoides periféricos van a seguir siendo eliminados. Van a seguir siendo eliminados porque estos linfocitos T, estos linfocitos B autorreactivos no pueden entrar en los tejidos porque destruirían todos nuestros tejidos propios. Estamos hablando de esta tolerancia, de la tolerancia inmunológica
central y la tolerancia inmunológica periférica. Acá está el timo para los linfocitos T y acá está la médula ósea para los linfocitos B. ¿Qué tenemos? Siempre va a participar la célula presentadora de antígeno. Estas células presentadoras de antígeno llevan al timo y la presentan al linfocito T inmaduro. Este linfocito T inmaduro reconoce a los autoantígenos que se encuentran en la médula ósea o en el timo. Ahí están los antígenos propios. Esos antígenos propios son reconocidos por el linfocito T. Este linfocito T ha realizado, reconoce a este antígeno propio y no puede salir a la circulación sanguínea. Por lo tanto, es empujada a la apoptosis. Vamos a ver cuál es el mecanismo de la apoptosis en las próximas láminas. O de lo contrario, este linfocito T que se pone en contacto con el antígeno propio, ¿qué va a pasar? Va a desarrollarse, se va a proliferar, va a desarrollar y se va a convertir en un linfocito T regulador. Ese linfocito T regulador recién va a salir a la circulación sanguínea para ir a los tejidos linfoides periféricos, a los ganglios linfáticos. Eso con relación a los linfocitos T, la tolerancia central en el timo para los linfocitos T. ¿Qué pasa en la médula ósea con los linfocitos B? Los linfocitos B igualmente se ponen en contacto con los antígenos antígenos propios que se encuentran en la médula ósea. Igual que acá vamos a tener primero que esos linfocitos no pueden salir a la sangre porque ya se han puesto en contacto con antígenos propios y por lo tanto son empujados a la apoptosis. O de lo contrario se hace la edición del receptor, lo que les decía hace rato. ¿Qué pasa con la edición del receptor? Que van a hacer una reordenación genética de este su receptor. A eso se llama edición del receptor. Y solamente así va a poder salir a este linfocito, va a poder entrar a la circulación sanguínea e ir a los órganos linfoides periféricos. Entonces, cuando se escapa de toda esta tolerancia, cuando se escapa de que estos órganos linfoides, timo y médula ósea, no puede deshacerse de estos linfocitos autorreactivos, ¿qué es lo que pasa? Van a ir esos linfocitos autorreactivos a la circulación sanguínea y van a llegar a los órganos periféricos. En los órganos periféricos se sigue tratando de deshacerse de estos linfocitos autorreactivos. ¿Cómo? Seguimos con las células presentadoras de antígenos. Esas células presentadoras de antígenos, cuando los linfocitos T reguladores han salido y están en los ganglios linfáticos, ¿qué van a hacer? Estos linfocitos, estas células presentadoras presentan el antígeno a estos linfocitos y estos linfocitos son regulados, suprimen a estos linfocitos T autorreactivos. Las inhiben, las suprimen porque no pueden salir esos linfocitos y estar en los tejidos periféricos. O de lo contrario, ¿qué va a pasar? Puede ser esos linfocitos T autorreactivos suprimir por los reguladores, o puede ser que estos linfocitos T autorreactivos, si se ponen en contacto con los antígenos propios, no funcionan, no realizan una función. ¿Por qué? Porque seguramente la célula presentadora, a través de su molécula clase 1 de presentación de los antígenos, no logran las dos señales que se necesitan para que estos linfocitos T sean funcionales. Entonces, no hay esas dos señales que tiene que presentarse para que sea funcional estos linfocitos T. Les voy a mostrar más después de qué señales estoy hablando. Necesariamente, para que este linfocito T que se ha puesto en contacto con un antígeno, para que pueda ser funcional, tiene que tener dos señales, señal 1 y señal 2. Solo así se puede convertir en funcional. Entonces, en la anergia no existe esas dos señales, por lo tanto, no funciona, aunque se haya puesto en contacto con un antígeno propio. Estamos hablando de los linfocitos T autorreactivos. Entonces, se hacen sin función. A eso se llama anergia. No hay respuesta contra los antígenos
propios. Por eso es que estos linfocitos autorreactivos, si están en los tejidos, no van a responder. ¿Por qué? Porque no se logran las dos señales para que pueda funcionar y no es funcionante. O de lo contrario, también en los órganos periféricos se va a empujar a estos linfocitos T autorreactivos a la apoptosis y se va a poder eliminar así. Por lo tanto, ahí tenemos las células que están presentando a los autoantígenos. O entra en anergia o es liberada por apoptosis o funciona el linfocito T regulador. Cuando estamos hablando del linfocito T, cómo nos deshacemos de esos linfocitos T autorreactivos. ¿Qué pasa con los linfocitos B? Los linfocitos B, cuando salen los linfocitos B autorreactivos, cuando van a los órganos linfoides periféricos, tienen que entrar en anergia. O sea, se ponen en contacto con los autoantígenos y no funcionan, no se estimulan. Por lo tanto, no tienen función. A eso se llama anergia. Vamos a ver en las próximas diapositivas el mecanismo de la anergia, el mecanismo de la apoptosis y cómo funcionan los linfocitos T reguladores. Ahí está la tolerancia periférica o silenciamiento tanto de los linfocitos T y los linfocitos B autorreactivos en los tejidos periféricos. A eso se llama tolerancia periférica, cuando se realiza en los tejidos linfoides periféricos, en los ganglios linfáticos. ¿Cuáles son? ¿Cómo funciona esta tolerancia periférica en los ganglios linfáticos? Funciona de tres maneras. Tienen tres mecanismos: la anergia, la supresión y la eliminación por apoptosis. Lo que les decía esto. Anergia, eliminación por apoptosis o supresión. Si estamos hablando del linfocito T, y la anergia también supresión del linfocito T. Esa es la tolerancia periférica. La anergia, ¿qué es la anergia? Es cuando los linfocitos autorreactivos pierden su capacidad de respuesta funcional. Esa es anergia. Linfocitos T autorreactivos que se han puesto en contacto con los autoantígenos, pero no se estimulan para funcionar. No se estimulan para funcionar. Eso se llama anergia. ¿Cuál es el mecanismo o cómo funciona la anergia? Tiene tres explicaciones cómo estos linfocitos se hacen anérgicos. No logran estimularse para funcionar. Uno, para que el linfocito T autorreactivo sea funcionalmente activo necesita de dos señales, que son señal 1 y señal 2. Si falta una de las señales, los linfocitos autorreactivos no funcionan. Voy a ir a este dibujito, a esto. Miren, esta es la célula presentadora de los de las células presentadoras, los macrófagos. Esas células presentadoras utilizan la molécula, esta molécula, ¿no es cierto? La molécula presentadora, ese complejo mayor de histocompatibilidad que tiene dos cadenas alfa y beta, ¿cierto? Entonces, está presentando el antígeno al linfocito T, ¿no es cierto? Y este linfocito T necesita dos señales. Esta por el receptor de superficie del linfocito T, parte de la primera señal, y su molécula coestimuladora presenta la señal 2. Solo cuando existen las dos señales, este linfocito T va a reaccionar frente a este antígeno que le está presentando. Ahora, ¿qué pasa con la anergia? Falta una de estas dos, generalmente la coestimuladora. Esa señal falta. Entonces, como falta una señal, este linfocito no va a poder responder a este antígeno. De eso estamos hablando cuando hablo de lo que se llama falta de una de las señales. Generalmente, la falta de la señal del linfocito T autorreactivo y no funciona. Si el antígeno se presenta a los linfocitos T sin cantidades adecuadas de moléculas coestimuladoras, los linfocitos T autorreactivos se hacen anérgicas y sin función. Si faltara una de las moléculas coestimuladoras, igual no va a poder estimularse para funcionar ese linfocito T.
Y otra es, también los linfocitos T autorreactivos presentan receptores inhibidores, que cuando fracasa no responde frente a los autoantígenos. Y se destruyen los autoantígenos, o sea, el mismo tejido provocando enfermedades autoinmunitarias. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de esto. Miren, esta es una célula normal. Esta célula normal, todas las células normales tienen el complejo de clase 1 del complejo principal de histocompatibilidad de esa molécula presentadora de clase 1. Todas las células normales tienen. Y esa molécula presentadora del complejo mayor, la clase 1, es reconocida por los linfocitos T, NK. Ahora, dice que las células antigénicas o los antígenos propios van a hacer fallar esta molécula presentadora y por lo tanto este receptor inhibidor no se va a poder, se va a inhibir, por lo tanto este receptor se va a activar en este caso y vamos a tener que los linfocitos NK van a atacar a las células normales y se van a producir las enfermedades autoinmunitarias. Ese es. También los linfocitos autorreactivos presentan receptores inhibidores que cuando fracasan no responden frente a los autoantígenos y destruyen a los autoantígenos, provocando enfermedades inmunitarias. Este es el mecanismo de la anergia. O sea que los linfocitos, aun cuando se pongan en contacto con un autoantígeno, no funciona, ¿no es cierto? Porque no tienen las dos señales, porque le faltan las moléculas coestimuladoras o porque no responde su receptor inhibidor. Esta anergia central también afecta a los linfocitos B. Cuando los linfocitos B se encuentran con los antígenos propios en los tejidos periféricos, sin la participación de los linfocitos, miren, los linfocitos T colaboradores. ¿Cuáles son esos linfocitos T colaboradores? Los linfocitos TCD4. Entonces, cuando no hay participación de esos linfocitos TCD4, los linfocitos B no responden al antígeno correspondiente y puede ser excluido de los folículos linfoides. O, de lo contrario, puede entrar en una apoptosis. El problema es que los órganos linfoides centrales y los órganos linfoides periféricos se tienen que deshacer de aquellos linfocitos T y de los linfocitos B autorreactivos, porque si esos salen a la sangre y llegan a los tejidos, van a destruir los tejidos propios. Y al destruir los tejidos propios, los antígenos propios van a ser los causantes para que aparezcan las enfermedades autoinmunitarias. Los linfocitos B también expresan receptores inhibidores que intervienen y limitan la acción frente a antígenos propios o autoantígenos. ¿Cómo se realiza la apoptosis de estos linfocitos T y linfocitos B autorreactivos? Es el mecanismo de la apoptosis. Los linfocitos T que reconocen antígenos propios pueden expresar moléculas proapoptóticas de la familia BCLA, llamada BIM. Sin los miembros antiapoptóticos de la BCLA2 y la BCLA-X. O sea, tenemos moléculas BIM sin oposición, desencadena la apoptosis por la vía mitocondrial. O puede ser que, o sea, la apoptosis de esas células de los linfocitos T y los linfocitos B autorreactivos puede ser que se estimule por la vía mitocondrial o la vía del receptor de muerte, el receptor de muerte. Por ambas vías, vía mitocondrial y por la vía del receptor de muerte, estas células van a entrar en apoptosis. Ahí está, ya les he explicado esto. Esta es también el linfocito B, necesita de dos señales para que puedan ser estimulados y puedan ser funcionales. Pero en ese caso, para que nos deshagamos de los linfocitos B autorreactivos, falta una de estas señales, por lo tanto ese linfocito B autorreactivo no va a funcionar y entramos a la anergia. Esto ya también les he explicado.
Supresión de la autoinmunidad realizada por los linfocitos T reguladores CDK. Les decía que si no tenemos la colaboración de los linfocitos T reguladores, que son los linfocitos TCD4, si no hay la colaboración, la participación, va a haber también supresión de la autoinmunidad. Se va a suprimir la autoinmunidad. En respuestas normales, estos linfocitos evitan reacciones autoinmunitarias contra antígenos propios, expresando cantidades altas de moléculas CD25. La cadena alfa del receptor para la interleucina 2 y un factor de transcripción llamada FOXP3. Estos dos elementos son necesarios para el desarrollo y mantenimiento de los linfocitos T reguladores CD4 funcionales. La interleucina 2 es importantísima para mantener a los linfocitos TCD4. Estos linfocitos TCD4 son los que van, cuando faltan estos linfocitos TCD4, entonces vamos a tener la supresión de la autoinmunidad. A ver, ¿cómo funciona esto? Si hay una mutación de la FOXP23, da lugar a una autoinmunidad grave en los seres humanos. Son la causa de una enfermedad sistémica autoinmunitaria que cursa con una poliendocrinopatía o enfermedades enteropatías ligadas al cromosoma X. Cuando hay mutación de esta proteína FOXP23. O también la actividad inhibidora de los linfocitos T reguladores puede estar mediada por la secreción de citocinas inmunodepresoras, como por ejemplo es la interleucina 10, el factor de crecimiento transformante beta que inhibe la activación de los linfocitos y sus funciones efectoras. O un tercer mecanismo, los linfocitos T reguladores pueden intervenir en la aceptación del feto. El feto en desarrollo expresa antígenos paternos que son extraños para la madre. Pero los linfocitos T reguladores evitan la reacción inmunitaria contra los antígenos fetales heredados del padre. Parece que los antígenos fetales que inducen linfocitos T reguladores, ¿sí? Fetales, tienen que ser inhibidas para que no se produzca la pérdida del feto. Sí, es por eso como nosotros, cuando hay un embarazo, entran antígenos paternos. ¿Por qué esos antígenos paternos no son atacados por la respuesta inmunológica de la madre? Esta es la explicación. Bien, entonces la falla de lo que es la autoinmunidad en el organismo nos va a llevar a la existencia de enfermedades autoinmunitarias. Hemos dicho que no pueden existir linfocitos T, linfocitos B autoinmunitarios en los tejidos, en los órganos linfoides periféricos, porque esos van a ir a destruir los propios tejidos. Ahora, existen algunos órganos con privilegios inmunitarios. ¿Cuáles son? Los ojos, el testículo y el encéfalo. ¿Por qué estos órganos tienen privilegios inmunitarios? Porque sus antígenos están ocultos del sistema inmunitario. Estos tejidos no se comunican con la sangre ni con la linfa. Por esta situación, estos antígenos no desencadenan respuestas inmunitarias. Pero cuando hay traumatismos, los antígenos se liberan y el resultado puede ser una respuesta inmunitaria que lleva a una inflamación tisular prolongada y una lesión, tanto en los ojos, en el testículo y en el cerebro. Estos órganos tienen privilegios inmunitarios porque sus antígenos que presentan no están en contacto directo con la sangre y con la linfa. Están bien ocultitos, pero cuando se lesionan, estos antígenos se liberan y ahí empiezan los problemas inmunológicos. Patogenia de la autoinmunidad. ¿Cuándo se produce la autoinmunidad? Destrucción de nuestros tejidos por nuestra propia respuesta inmunológica.
Todos los mecanismos que rompen la tolerancia inmunológica del organismo provocan la autoinmunidad. Estos mecanismos pueden ser inmunitarios, pueden ser genéticos, quienes van a romper, ¿no es cierto?, la autoinmunidad. Pueden ser causas inmunitarias mismas, genéticas o agentes microbianos. Pero puede que haya una interacción entre todos ellos. ¿Cuáles son los factores inmunitarios que rompen la autoinmunidad, esa tolerancia inmunológica? La falla de los mecanismos de la tolerancia inmunológica desencadena las enfermedades autoinmunitarias. Estos mecanismos son los siguientes: activación policlonal de los linfocitos B, generación de clones de los linfocitos B autorreactivos o disminución de la actividad de los linfocitos T supresores y aumento de los linfocitos T auxiliadores. En la primera tenemos, pueden ser activados directamente por estímulos como las infecciones por microorganismos y sus productos, que hacen que se evite la tolerancia inmunológica de los linfocitos T. O de lo contrario, en la generación de clones de linfocitos B autorreactivos también pueden inducir a romper la tolerancia inmunológica de los linfocitos T. La disminución de la actividad de los linfocitos T supresores y aumento de los linfocitos T auxiliadores, la pérdida de la actividad de los linfocitos T supresores y el aumento de los linfocitos T auxiliadores puede determinar altos niveles de producción de autoanticuerpos por los linfocitos B. Entonces, las enfermedades autoinmunitarias se producen por la formación de autoanticuerpos. Entonces, vamos a formar autoanticuerpos y esos autoanticuerpos van a ir a atacar a nuestros autoantígenos y a nuestros tejidos propios. Y otro es el secuestro de autoantígenos liberados de los tejidos. El autoantígeno que está secuestrado por completo puede actuar como antígeno extraño si más adelante ingresa a la circulación, como ocurre en los traumatismos testiculares, como hemos visto, ¿no es cierto? Bien, eso sería el primer mecanismo, factores inmunitarios, formación de autoanticuerpos. Y los factores genéticos, hay evidencia que avala la existencia de factores genéticos en la patología de las enfermedades autoinmunitarias. ¿Cuáles son esas teorías? Se observa mayor expresión de antígeno leucocitario humano de clase 2 en los tejidos involucrados en la autoinmunidad. O también hay mayor incidencia familiar de algunos trastornos inmunitarios, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, que es más de tipo familiar. Entonces, por estas situaciones se cree que también hay factores genéticos para la predisposición de estas enfermedades autoinmunitarias. Y también tenemos tercer factor, el factor microbiano. Se han implicado las infecciones por microorganismos para la aparición de estas enfermedades autoinmunitarias, en particular el virus del Epstein-Barr. Y con mucho menos frecuencia también algunas bacterias, como la